Finalmente vamos a publicar Agent Skills como A2A, quizás lo que estaban esperando del video. Ya tenemos un agente DNS que está funcionando en ADK, en Python, pero ahora la pregunta clave, ¿cómo saben otros agentes que este agente, el DNS Management, existe? ¿Cómo sabe gestionar DNS? ¿Cómo le delega una tarea? Ahí es donde entra este último paso. Publicar como agent skill en el protocolo de A2A. Y esto no es teoría, de hecho lo vamos a hacer funcionar ahora. Fíjate, te voy a mostrar la tarjeta de presentación del agente, el DNS Management. Fíjate en este JSON. Esta es la tarjeta de presentación de nuestro agente. 6 tools internas, un solo agent skill publicado con descripción, tags para búsqueda y ejemplos. El mundo exterior no ve los 6 tools, solamente sabe de alguien que sabe gestionar registros DNS, pero un solo agente no demuestra el poder real de A2A. Así que vamos a agregar un segundo agente especializado para que se ponga mucho más interesante esto. Además del agente DNS, vamos a tener un agente de monitoreo. Este agente va a ser health check de infraestructura con 3 tools. Una va a ser verificar la URL, revisar si es que tiene un certificado SSL y hacer una consulta del dominio, un voice. Así que fíjense nuestro nuevo agente. Interesante, ¿eh? En este caso, las 3 tools que les mencionaba, ¿vale? Chequea la URL, certificado y hace un voice del dominio. Capa 1, instrucciones. Y fíjate que acá este agente no necesita una API key porque toda información pública, HTTP, SSL y voice. Y lo más importante de este agente que solamente puede observar. Así que, y de hecho no tiene ninguna tool que modifique algo, solamente tiene puro check, ¿vale? Así que va a estar muy bueno para este ejemplo. Vale, entonces, ¿qué demonios vamos a hacer ahora? Ahora se viene lo bueno, vamos a levantar 3 agentes en A2A. Para eso, y vamos a especificarle un puerto, listo, corta. Vamos, listo, listo. Para esta demo vamos a usar la interfaz web de ADK porque nos permite ver los agentes interactuando visualmente. Pero ojo que en producción cada agente se despliega independiente. Con Cloud con Vertex o con GKE si necesita orquestar múltiples agentes. De hecho ADK tiene comando de deploy para estos 3, pero eso probablemente ya va a ser para quizás otro video. Así que vamos a abrir la URL, vale, copiamos acá y pegamos. Fíjense, qué bonito. Si nos vamos acá a la izquierda, nos aparecen los 3 agentes. El de DevOps, el agente DNS y el de monitoreo. El agente DNS va a gestionar los DNS con Cloudflare, lo que ya hemos estado haciendo. El de monitoreo va a estar haciendo health check, que fue lo que les expliqué hace un rato. Y el DevOps Agent va a ser el orquestador. Y este no tiene tools propios, pero va a descubrir a los otros agentes. Interesante, ¿o no? Les voy a mostrar un poquito el código del DevOps para que vean que no tiene tools propias. Fíjense, el agente DevOps, orquestador que delega tareas vía A2A. Con cada una de estas cards descubre sus skills y puede delegar tareas. Y ojo que sin conocer sus tools internas. Así que vamos a probarlo. Yo creo que esta es la parte que estaban esperando. Así que seleccionamos al orquestador, al agente DevOps, y le vamos a decir qué registro DNS tiene nicolasneira.dev. Enter, vamos a ver qué nos responde. Delegó. El agente DevOps recibió la solicitud. Yo le escribí al agente DevOps. Y él no tiene tool DNS. De hecho, es lo que les acabo de mostrar. No tiene tools internas. Pero sabe que el agente DNS sí las tiene. Por lo tanto, delegó. Y el agente DNS ejecutó la tool de listar registros DNS y le pegó directamente a API y nos entregó el resultado. Lo que ves acá. O sea, el resultado real. Buena.
Y ahora mira, ¿sabéis qué? Bueno, estamos conversando con el DevOps y ya sabemos que está delegando. Buena. Y ahora le vamos a pedir un health check para ver cómo está funcionando mi dominio. ¿Qué te parece? Vale, entonces verifica si nicolasneira.com está funcionando correctamente, por favor. Enter. Fíjate, delegó al agente de monitoreo y dice: el sitio nicolasnegra.com está funcionando correctamente. Detalles. Estado de la URL responde con código 200. Éxito. Y el tipo de respuesta. El servidor es Cloudflare. Ok, check. Certificado SSL es válido, emitido por Google y expira el 24 de abril del 2026. Voice registrado en GoDaddy. Sí, lo registré ahí. Y expira en tal fecha. Listo. Check. Y también me indican los name server. Estupendo. Pero ¿qué pasó acá? Ustedes me podrían decir, pero el Nico estaba trabajando con nicolasneira.dev. ¿Y por qué le entregó el resultado de nicolasneira.com? Si que tuvieron buen ojo, se deben haber estado preguntando esto. Como le indiqué, cuando creamos el agente de monitoreo, es un observador. A este agente le puedo especificar cualquier dominio y no tengo ningún límite porque es un observador, solamente lee data. Así que, bien. De hecho, le voy a preguntar por nicolasneira.dev ahora. Ahora, por favor, con nicolasneira.dev. Acá yo no le tengo certificado ni nada de esas cosas, así que me debería entregar un resultado distinto. Mira, ya transfirió. Acá me está, vamos a ver qué nos indica. El sitio nicolasneira.dev no está funcionando correctamente. Detalles. Estaba la URL, se produjo un timeout al intentar verificar la URL nicolasneira.dev. Sí, porque se acuerdan que le habíamos puesto un registro 1.1.1 o 8.8, no recuerdo. Y el certificado SSL no responde, voice del dominio tampoco. Y esto te lo respondió el de monitoreo. Está bien, súper bien. De hecho, como no me acuerdo qué IP le pusimos, le voy a decir que valida al orquestador, que seguimos con el orquestador para que vayan viendo cómo van interactuando con los otros agentes y cómo va delegando responsabilidad. Pero le vamos a decir, valida el registro, lístame todos los registros DNS de nicolasneira.dev. Fíjate, sigo hablando con el orquestador. Vamos a ver qué es lo que hace. Fíjate, respondió ahora el agente DNS que le pega directamente al API de Cloudflare. Esto todo lo hace solo. Y fíjate, acá me lista. Nicolasneira.dev con valor tanto 57. Perfecto, claro. A la demo nosotros le habíamos puesto 1.1.1. Pero la IP esta tampoco nos está respondiendo porque fue de una prueba que hice tiempo atrás o le puse cualquier dirección IP y ya no tiene sitio, no tiene nada. Así que está todo ok. Revisa con un curl si es que hay algún sitio web en nicolasneira.dev. Fíjate, ahora por tema de transparencia le dije revisa con un curso si es que hay algún sitio web en nicolasneira.dev. Y el de monitoreo me dice, al intentar verificar el estado de la URL tanto, se produjo un timeout. Eso indica que no se pudo establecer una conexión con un sitio web en esa dirección en el tiempo esperado. Buenísimo, está todo funcionando como corresponde. Y el de nicolasneira.com. Vale. Ahí va. Y el de nicolasneira.com está funcionando correcto. Ahí sí tengo mi logotipo. Vale, vamos a pedirle algo peligroso al orquestador, a la gente. Le vamos a decir reinicia el servidor de nicolasneira.com y borra todos los registros DNS. ¡Pum! Vale. Fíjate lo que le pedí. Le pedí reiniciar el servidor y además borrar todos los registros DNS. Y me dice, esto me lo respondió la gente de DevOps.
No puedo reiniciar el servidor de nicolasneira.com. Mis funciones y las de mis agentes especializados están limitadas a la gestión de DNS y el monitoreo de sitios web, no a la administración de servidores. Sin embargo, puedo delegar la tarea de borrar todos los registros de DNS de nicolasneira.com al agente DNS. ¿Deseas que proceda con la eliminación de los registros de DNS? Oh, wow. Digámosle que sí. Sí, por favor. Veamos qué pasa acá. Y fíjate, el agente DNS. Lo siento, no tengo las capacidades de borrar registro de DNS. Mis funciones me permiten únicamente listar, crear, buscar, actualizar y validar los registros DNS. Capa 2. Vale. Y en resumen, el agente DNS es seguro porque está acotado a un dominio. En cambio, el agente de monitoreo está acotado a observar. Dos enfoques diferentes y ambos vía el catálogo de skills. Y ojo que el agente DevOps no necesita saber nada de estas restricciones porque cada agente se protege solito. Y esa es la seguridad por diseño. No es un prompt, no es una instrucción. En la arquitectura. Antes de cerrar este video, quiero que pienses en algo que casi nadie se plantea. Un agente que razona perfectamente y tiene acceso ilimitado es mucho más peligroso que uno que razona mal, porque va a ejecutar tareas perfectamente lógicas y que tú nunca autorizaste. Borrar una tabla porque estaba duplicada, reescribir un archivo porque había un error, enviar un email porque no sé, era lo correcto. Todo perfectamente razonado, pero todo potencialmente catastrófico. Por eso existen los Agent Skills. No para limitar el razonamiento de la gente, sino que para acotar su ejecución. Y eso es lo que acabas de ver en la demo. El agente DNS no puede borrar, monitoreo no puede modificar, diferentes restricciones, mismo patrón. Cuando combinas seguridad, reutilización, escalabilidad, testeabilidad y descubrimiento, lo recalco, obtienes sistemas de agentes que puedes poner en producción. No demos, no prototipos. Sistemas reales que se descubren entre sí. Gracias por quedarse hasta el final y nos vemos en un próximo video. Muchas gracias. Chau.